Nuestra siguiente presentación se titula Teoría y técnicas de la traducción 2, el aula como espacio de reflexión por el profesor Álvaro Salazar Valenzuela. Dale, profe. Bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes acá, por lo menos a todos los que están presencial o en línea. Lo que vamos a revisar hoy es una cosa, la verdad es que bastante sencilla, ¿ya? Vamos a, les quiero mostrar básicamente cómo estamos tomando el ramo de Teoría y Técnicas de la Traducción 2 de la Universidad Católica de Temuco, cómo estamos llevando a cabo el desarrollo del ramo, al ser un ramo de teoría de la traducción 2 es un ramo no tan textual, no es tan lingüístico, sino que de alguna manera sigue una teoría de la traducción un poco más dura, es como pura traductología. Por lo tanto, es un ramo donde en algunas ocasiones aplicamos la traducción, ¿cierto? Como práctica, a pesar de eso, no es necesariamente un ramo de práctica de la traducción, sino que más bien reflexivo. Por lo tanto, un poco para indicarles, para que conozcan la descripción del curso la descripción dice lo siguiente, dice, en este curso teórico práctico, en la línea principal de traducción, ubicado en el segundo semestre del segundo año del itinerario formativo, la estudiante continuará su inmersión en los estudios traductológicos por medio de la revisión de conceptos, fundamentos, principios y otros aspectos clave asociados a algunas corrientes teóricas modernas. En particular desde los paradigmas estructuralista, sociocultural, deconstructivista, así como otras nuevas tendencias. De este modo, la estudiante conocerá enfoques traductológicos que replantean el papel del agente traductor y relevan la importancia del contexto sociocultural en el proceso de traducción, lo que les ampliará el panorama de los estudios de traducción y reforzará los marcos teóricos para sus propias investigaciones posteriores. El ramo tiene dos resultados de aprendizaje específico. Uno, que diríamos que es el más importante por el tipo de contenido que abarca el ramo, que es que describe en el contexto de la investigación documental autónoma y guiada los aspectos relevantes de las teorías traductoras que se desarrollan en el marco de los paradigmas culturales deconstructivistas y de nuevos aportes para explicar tendencias en el desarrollo disciplinar. Y el RA2 dice, analiza traducciones de manera individual y guiada, considerando diversos enfoques de la disciplina, fundacionales y contemporáneos, para explicar la naturaleza de ciertos fenómenos, tendencias y decisiones en la práctica de la traducción. Si bien aparece como el RA2, ¿cierto? El resultado de aprendizaje como un resultado de aprendizaje relacionado con la práctica de la traducción, por el tipo de contenido que tiene este ramo, que vamos a ver a continuación, no podemos aplicar todas las teorías, por lo tanto, la práctica de la traducción queda relegada solo a ciertos momentos del semestre en que se desarrolla el ramo. Por lo tanto, la visión que le hemos dado al curso es básicamente que el ramo se lleva a cabo mediante distintas preguntas, distintos cuestionamientos con relación a las teorías vistas en clase, por lo tanto es un ramo también recursivo. ¿Qué significa esto? Que básicamente es un ramo donde nos estamos constantemente proyectando hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, las materias y todo tipo de información que se brinda en el ramo, contenido teórico, no es necesariamente por etapa, sino que estamos constantemente tomando una teoría, de alguna manera analizando una teoría que se viene y al mismo tiempo constantemente volviendo teorías anteriores. Estamos en un constante ir y venir. Así es como lo estamos desarrollando por lo menos. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros, y al ser un ramo de traductología pura, desarrollamos esto a través del pensamiento crítico. Es decir, como dice acá, según la cita de Herrero, el pensamiento crítico se centra en la construcción de los argumentos y en su uso en el razonamiento. No es objeto de esta disciplina determinar si un argumento es o no persuasivo, si convence o no. Quien argumenta pretende aproximarse a la verdad de las cosas sin considerar si ese esfuerzo tiene un fin persuasivo o no,
Por el contrario, quien quiere persuadir busca la adhesión independiente de que no haya, perdón, de que haya o no fundadas razones para ello. Y asimismo nos tomamos del profesor Maré de Sudáfrica cuando habla de la filosofía de la complejidad en traducción, en que dice que ésta ha demostrado que el reemplazo de una perspectiva por otra, que se asuma ser mejor pero sea igual de reductiva, no resuelve el tipo de problemas que enfrentan las y los académicos tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Al parecer ha surgido el consenso de que lo que se necesita es acoger perspectivas paradójicas para complementar nuevas miradas a las perspectivas ya existentes, sin reemplazar lo que pueda ser de utilidad en estas. Es decir, lo que pretendemos en el ramo entonces, como estamos en esta proyección hacia adelante y hacia atrás, en este ir y venir, estamos tratando de que de alguna manera los alumnos puedan tomar todas las teorías, revisar de alguna manera cuáles llaman más la atención y cuál no, y al mismo tiempo ver de qué manera éstas se pueden mezclar independiente del enfoque o de la corriente traductológica. ¿Mm? Por lo tanto, el ramo tiene 3 unidades, pero vamos a revisar un poco qué cosas hemos hecho con las 2 primeras. Y partiríamos con el paradigma de los estudios culturales, es decir, acá entra todo lo que tiene que ver con la teoría de los polisistemas, la traducción literaria, la teoría postcolonial y traducción, y en la unidad 2 tenemos los paradigmas de las deconstrucciones, aquí entraría todo lo que es el postestructuralismo y obviamente todo lo que tiene que ver con las teorías feministas, un poco teoría queer, masculinidades. ¿Ya? Y tenemos una tercera unidad que, como les digo, mayormente no veremos ahora, pero que tiene relación con los nuevos aportes en la teoría de la traducción. Ahora, si comenzamos, podemos ver que hacemos un contraste con respecto a la domesticación y la extranjerización textual. Y para ello, obviamente, tomamos en consideración algunos textos de Berman, tomamos algunos textos de Benuti, que tiene que ver con la visibilidad, la invisibilidad, ¿cierto? Y que tiene que ver tiene que ver con la domesticación de los textos, por lo tanto, y la extranjerización. Y eso siempre va de la mano con la visibilización, la invisibilización del otro, así como de la visibilización e invisibilización del traductor como agente. Aquí me surgiendo preguntas entonces, y estos son cuestionamientos que le hago a los alumnos y que de alguna manera también ellos hacen y que van saliendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, dentro de las preguntas que van surgiendo acá están, ¿qué camino es mejor y por qué? En cuanto a domesticar y extranjerizar. ¿Por qué domesticar un texto? ¿Qué nos lleva a hacerlo? ¿Por qué necesitamos domesticarlo? ¿Por qué necesitamos que parezca de nuestra cultura? ¿Cierto? Por qué ese etnocentrismo? ¿Qué tan necesario es? Al mismo tiempo, ¿existe alguna necesidad de extranjerizar? Y si es así, ¿por qué? ¿De dónde surge esta necesidad? Porque no nos interesa entonces nuestra cultura, pero sí nos interesa la cultura del otro, ¿cierto? Porque la extranjerización me parece poco adecuada e incómoda. Y esta pregunta tiene que ver ya mucho más con la migración, ¿cierto? Porque la extranjerización me parece poco adecuada e incómoda. ¿Quiere decir que lo extranjero me incomoda? Y de alguna manera esto también lo vamos llevando a todo el tema de la migración, pensando que por lo menos, bueno, yo diría que todas partes del mundo, pero Chile ha tenido una gran migración de otras naciones latinoamericanas y de alguna manera han surgido muchos cuestionamientos en relación con ello. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, vemos algunos ejemplos en clase, dentro de eso están este de Edipo Rey de Sófocles, en donde podemos ver un texto que de alguna manera está extranjerizado. ¿Por qué? Porque es un texto que tiene un español que está bastante cercano al español ibérico, si es que le podemos llamar español ibérico, y lo que nos da una lejanía con el texto. Es decir, podemos ver una lejanía no solamente en términos en términos regionales, sino que una lejanía también que pasa a temas epocales, ¿cierto? A temas de época. También, por ejemplo, revisamos esto que está acá, que otro texto extranjerizado, que es El País de las Sombras Largas, que está pensado en un pueblo del Polo Norte, ¿ya? Y vamos a ver este texto, dice lo siguiente. ¿Recuerdas el lomo de vaca marina almizclera que sepultamos en el litoral la primavera pasada?
le preguntó Asiak manteniendo los ojos cerrados. Al recordarlo, el rostro de Ernenek resplandeció de júbilo. La vaca marina más grande que se haya matado, dice. Ahora debe estar deliciosamente madura. Una estúpida mujer desea un pedazo. La cara de Ernenek asumió una expresión grave. Es un viaje largo y alguien está cansado, responde él. Y ella le dice, ocurre que una mujer molesta y caprichosa desea un poco de carne. Lo que estamos viendo acá de alguna manera es, bueno, está escrito en una lengua que quiere de alguna manera seguir, ¿cierto?, los patrones de la lengua de este pueblo del Polo Norte, y al mismo tiempo nos está mostrando, y podemos sacar un montón de información que tiene que ver también con temas de género y con respecto a cómo se está mirando a la mujer en esta cultura. Entonces, de alguna manera también surgen aquí los cuestionamientos de qué es mejor, la extranjerización o la domesticación. Si seguimos con las preguntas que van surgiendo en el ramo, podemos ver, por ejemplo, que en relación con las técnicas de traducción, ¿cómo podemos compararlas estas con las deformaciones? ¿Cierto? Cuando hablamos de las deformaciones de Berman, que tienen que ver con la analítica de la traducción, y que al mismo tiempo nos muestra quizás las tendencias deformantes de la lengua que nos puede mostrar. Nosotros aquí hacemos muchos cuestionamientos, es decir, tenemos las técnicas de traducción por un lado, que podríamos decir que deforman, ¿cierto?, la lengua o el texto en la lengua meta, y a la vez que estamos revisando las deformaciones que se supone justamente tienen ese nombre porque deforman también de alguna manera la lengua y el texto original, y cómo éstas se relacionan. Es decir, las deformaciones entonces pueden ser técnicas y las técnicas entonces pueden llegar a ser deformaciones de la lengua, y también comienzan algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ya, aquí surge esto de ¿qué es una técnica de traducción entonces? ¿Y qué es una deformación? ¿Pueden las técnicas de traducción ser deformaciones? ¿Pueden las deformaciones ser técnicas de traducción? Entonces, con todo esto, ¿qué utilidad tendrían las técnicas de traducción? Entonces, para llevar a cabo un texto en otra lengua. Por otro lado, ¿las deformaciones se pueden evitar? ¿Podemos utilizarlas como técnica? Y comienzan todo comenzamos con muchos cuestionamientos, entonces, también en este ramo, a través solamente de preguntas. La idea es que este ramo se lleva a cabo a través de cuestionamientos y preguntas, un poco para recordarles por qué lo estamos haciendo de esa manera. Ahora, con respecto a los contenidos que tienen que ver con hermenéutica, bueno, esto que está acá y que tiene que ver con John Steiner y con el desplazamiento hermenéutico, ¿cierto? Que él define como el acto de esclarecer, de trasladar y de anexar la significación, en donde aparecen a lo mejor algunos desplazamientos o movimientos traductológicos en el traductor, como el acto de confianza, la agresión, la incorporación, ¿cierto? La compensación o restitución, y que nos hace también llevar a cabo algunos cuestionamientos. Es decir, eh, si hablamos de agresión, por ejemplo, a la confianza le sucede la agresión. Se entra en una etapa de incursión y extracción. Existe un acceso al otro, por lo tanto, dicho acceso es anexión y por ello violencia. ¿Por qué? Porque Steiner dice que el traductor invade, extrae y trae a casa. Y con esto surge entonces todos los cuestionamientos que tienen que ver con la traducción como un acto violento, como un acto agresivo, y al mismo tiempo tomamos en consideración el hecho de que Steiner ve la traducción como un acto violento y además como un acto de penetración, cosa que en algunos sectores puede parecer bastante molesto. Aquí surgen, por lo tanto, unas preguntas como, ¿qué tan agresivo puede ser efectivamente el acto de traducir? En el caso de serlo, ¿es tan agresivo, es tan agresivo como una traducción desde la domesticación, considerando que la domesticación pretende, de alguna manera, eh, conlleva un acto de etnocentrismo? ¿Por qué? Porque estoy pensando más en mi cultura. Al mismo tiempo, en ese caso, si estoy pensando más en mi cultura y tomamos en cuenta el funcionalismo, ¿cierto?
El funcionalismo que también se centra en el lector, digamos, igual que la domesticación. ¿Es agresivo también entonces? Si ustedes ven la traducción como una penetración, ¿ya la penetración sería violencia por sí misma? Entonces, con todos estos casos, nos proyectamos, volvemos a proyectarnos, y aquí nos proyectamos hacia el futuro del ramo, porque después de esto comenzamos ya a ver teorías feministas de la traducción, ¿cierto? Entonces, y de ahí van a surgir otros cuestionamientos. Algunas traductoras feministas, de hecho, no están de acuerdo con esa postura, por lo tanto, ¿cómo nos acercamos al enfoque, ¿cierto? Al enfoque del desplazamiento hermenéutico desde el feminismo. Y eso sería en general, creo que me adelanté más de lo, traté de hacerlo rápido y me adelanté un poco más de lo que pensaba, al parecer, pero en el fondo lo que quería un poco mostrar tiene que ver con que, a ver, todos, todos los contenidos de un ramo teórico de traducción, todos debieran poder, si tomamos en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, todos debieran poder tributar, o en su mayoría debieran tributar a estos objetivos. ¿Por qué? Primero, si estamos hablando de un ramo teórico de traducción, que muchas veces se dice que los ramos teóricos son ramos que son inútiles, o que o tanto muchas veces a los profesores y muchas veces, la mayoría de las veces, a los alumnos no les gustan los ramos de teoría de la traducción, podemos ver que de todas maneras, dentro de estos objetivos, el ramo de teoría de la traducción tiene que ver con la educación de calidad, porque es un ramo donde además se les enseña a reflexionar, ¿cierto? Los estudiantes debieran poder reflexionar. Un ramo como este, donde se toman temas de género, debiera poder, de alguna manera, también tributar al quinto objetivo, que es el objetivo de la igualdad de género. A la vez, esto no lo vimos acá, pero también tomamos temas de poscolonialismo, y el poscolonialismo tiene que ver con otros objetivos en cuanto al crecimiento económico, en cuanto a la reducción de las desigualdades, por ejemplo, y otro contenido que ya sería de la última unidad, como el de ecotraducción, debiera poder también tributar a la vida marina, a todo lo que es la acción por el clima, a los ecosistemas, etcétera. Es decir, un ramo teórico sí puede tributar del mismo modo en que un ramo práctico de traducción puede tributar. Y bueno, y como primera conclusión es un poco, digamos, del ramo, este ramo comenzó de alguna manera el año pasado en la Católica Temuco, y este año está empezando recién su segunda versión. Si bien algunos estudiantes han mostrado dificultad a la hora de llevar a cabo reflexiones traductológicas, se ha visto un incremento en el interés por participar en los cuestionamientos dentro del aula. Es decir, este ramo con estos cuestionamientos eh, eh, comienza con una observación, digamos, de los alumnos, y que se ven, la verdad es que bastante tímidos y con dificultades de poder pensar, o mejor dicho, atreverse a pensar. ¿Ya? Por lo tanto, lo importante que tiene esto, y también esto tributa al desarrollo sostenible de la UNESCO, en este tipo de ramos se percibe una mayor comprensión del papel de la traducción en las culturas y las sociedades, considerando también que la traducción puede ser cuestionada, como estos escritos, por ejemplo, que ha llevado a cabo Mona Baker, en donde cuestiona también la traducción y el papel del traductor, ¿cierto?, como puente entre culturas. Y bueno, también lo que se pudo ver el año pasado, vamos a ver qué pasa ahora. Al pasar el tiempo, los y las estudiantes utilizan de mejor manera los fundamentos teóricos para llevar a cabo comparaciones y hacer reflexiones críticas con respecto a las distintas propuestas teóricas que estamos viendo en el ramo. Y eso sería en general, era una cosa bastante simple, espero que les haya llamado de alguna manera la atención. Muchas gracias. Ahí está la bibliografía. Eso sería todo por ahora. No sé si habrá preguntas o algo. Profe, muchas gracias por su presentación, muy puntual, 20 minutos exactos. Bueno, es Acaso el justito. momento
para preguntas y comentarios de la audiencia aquí presencial o las personas que están en Zoom. Eh, si quiere, profe, deje Buenas tardes, compartir. profesor Álvaro. Mil gracias por la ponencia, estuvo muy Hola. interesante. Quería preguntarte si nos puedes compartir el contacto para poder restablecer y poder compartir información con usted o Sí, claro, mira, publicaciones que nos lo tengo, recomiende. mira, les voy a dar el contacto, les puedo dar mi correo inmediatamente, sin ningún Sí, problema. perfecto, el correo. Voy a dejar de compartir. El correo es, le voy a dar el personal mejor, el personal, no de la universidad. El personal es Álvaro Salazar, Álvaro Al- Salazar. sí, Álvaro Ah, Salazar V, ¿cierto? De corta, de Valenzuela, que es mi segundo apellido, Álvaro Salazar V, de corta, arroba gmail.com. Escríbalo, profe, ahí en el Punto chat com. si quiere Ah, perfecto. y No sé aquí si lo vemos tenía todos. acceso a escribir. Ah, acá está, sí, porque yo pensé que, no pensé que tenía acceso, a veces no hay acceso para... Ese es el mío personal, Ahí ¿ya? está. Ese que tiene el personal y de todas maneras igual yo les puedo mandar información, tengo algunas publicaciones también y podemos hacer un intercambio bien bonito porque la teoría de la traducción es bonita. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta, pero hay tiene un montón de potencial, tiene cosas maravillosas la teoría de la traducción. Yo creo que eso es que hay que mostrarle de alguna manera a los estudiantes también. sí, perfecto, profesor. Para nosotros es muy interesante, ¿no? Yo soy funcionaria del Instituto Nacional para Sordos y estamos trabajando mucho en temas de Mm. interpretación y traducción de lengua de señas, español específicamente, pero lo que nos acaba de exponer nos da unos aportes valiosos y pues te estaré escribiendo para que podamos compartir bibliografía sobre el tema. Y ya te paso a otra Ah, compañera que maravilloso. quiere hacer preguntas sobre la presentación. Álvaro, Gracias. buenas tardes. Mi nombre es Gracias. Mónica Carvajal, profesora de la Universidad del Valle. Hola, Eh, Mónica. Justamente soy la directora del programa académico de interpretación para sordos y guía de interpretación para sordos ciegos y formamos intérpretes traductores, Qué lengua maravilla. de señas colombiana, español. Entonces, nosotros en la formación de los estudiantes aplicamos o tenemos de referencia las técnicas que usted presentó allí en su diapositiva, eh, porque la mayoría se aplican a este ejercicio que para nuestro caso es intermodal, ¿no? Sí, además de ser, obviamente de ser interlingüístico, porque estamos trabajando con dos lenguas, es intermodal, porque es de una lengua visogestual a una lengua auditivo-vocal. Entonces, la pregunta que quiero hacerle al respecto es, cuando usted habla de formaciones, esas deformaciones, ese concepto de deformación se podría aplicar a estos procesos traductológicos intermodales. Yo creo que sí, porque de alguna manera, si usamos el término contaminación, que no es un término que me ha gustado, es un término que nunca me ha gustado mucho en realidad. Yo tiendo a ser un poco más liberal con la lengua, pero sí, yo creo que sí, que es aplicable, pero, a ver, yo por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, porque una de las cosas que yo me he estudiado y que he publicado tiene que ver con la traducción del silencio. Gran parte de mi investigación tiene que ver con la traducción del silencio. Y hay todo un tema justamente con lo gestual, con el silenciarse, con el callar, en relación con la palabra también. Entonces, si bien estamos hablando la traducción tiende a acercarse mucho al intercambio de información entre lenguas, yo soy de la idea ya que debemos comenzar a ver la traducción no necesariamente como intercambio lingüístico entre lenguas, sino que entre lenguajes. Porque una cosa es, supongamos, el silencio, que tiene un montón de componentes para poder ser interpretado, y otra cosa distinta es la palabra. Por lo tanto, yo creo que sí, se puede aplicar, pero al mismo tiempo también debemos tener una apertura, digamos, traductológica también para entender que si bien hay deformaciones, tienen que ver con la copia del otro modelo, ¿cierto? Tiene que ver con la copia del otro modelo.
pero al mismo tiempo esta deformación o esta copia del modelo pasa a ser una representación. Entonces, no quiere decir, y como les digo, yo soy muy liberal con la lengua y con el uso de la lengua, no quiere decir necesariamente que sea algo malo. La copia no tiene por qué ser algo malo. La representación solamente lo que está haciendo es volver a presentar un tipo de discurso en otra modalidad. Y por eso es importante también esta apertura lingüística, digamos. Yo creo que sí se puede extrapolar perfectamente sin ningún problema, pero entendiendo también que no necesariamente esta, y volvemos a usar el término contaminación, que no me gusta mucho, pero eh, existirá esta contaminación o esta deformación, pero a la vez tenemos que verlo como representación de otros modelos. Yo creo que va por ahí la cosa. Vale, muchas gracias, profesor. ¿Tiene artículos sobre este tema que podamos consultar? Sí, tengo algunas cosas relacionadas, sí, sí. Usted me escriben y yo se los puedo mandar sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Profesor Álvaro, buenas tardes. Le habla John Jairo Giraldo. Soy docente de la Universidad de Antioquia en el programa de traducción inglés, francés, español. Lo felicito por Hola, hola. esa presentación tan interesante. Nosotros en la actualidad en el programa Muchas de gracias. pregrado estamos haciendo una reforma curricular y pues infortunadamente me uní a su conferencia con retraso y no sé si esta información ya la había proporcionado. Si fuera así, me disculpo de antemano, pero me gustaría saber las características del curso, es decir, de cuántos créditos se compone, cuál es la dedicación en términos de horas que tiene el docente y tienen los estudiantes, y un poco más acerca de las características del curso propiamente dicho, Y desde perfecto. lo Mira, curricular. Muchas gracias. sí, gracias por la pregunta. Mira, no tengo toda la información en este momento a mano. Si no me equivoco, son 5 créditos. Si no me equivoco, pero si me escribe yo lo puedo verificar. Lo interesante que tiene el ramo este es que son 4 horas semanales. Yo hacía este mismo ramo en otra universidad antiguamente y el problema que tenía ahí es que la cantidad de contenidos era la misma cantidad que yo tengo aquí en la Universidad Católica de Temuco, con la diferencia de que en la otra universidad yo tenía solamente dos horas para poder desarrollar todo ese contenido, lo que era muy difícil, porque 2 horas semanales solamente me permitía entregar la materia sin ningún tipo de reflexión mayor. Ahora no, al tener 4 horas semanales y al ser un ramo teórico que requiere pensamiento crítico, que requiere reflexión, entonces me permite y me da la posibilidad de poder conversar acerca de las teorías con los y las estudiantes. Eh, por lo tanto, ha sido mucho más enriquecedor porque es verdad que es muy extraño tener un ramo teórico de pocas horas y que no se pueda conversar. Un ramo teórico requiere conversación, por lo tanto requiere una cantidad de horas que permita llevar a cabo la conversación y el análisis en general de todas las teorías. Muchas gracias, Álvaro, y felicitaciones nuevamente. Muchas Muchas gracias, profe, gracias a por ustedes. su presentación. Muy interesante. Bueno, ahora seguimos.